Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group y les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Comentar, como siempre, que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Solo se trata de una visión, punto de vista personal, esperando pues les pueda aportar algún valor. Comentar también que los productos derivados ofertados por Equity Latam son contratos por diferencias CFDs, son instrumentos especulativos clasificados o considerados de alto riesgo debido a que usan un alto y considerable apalancamiento y por lo tanto para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento suficiente de mercado y de trading para poder hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Vamos a empezar con lo que sería la emisión de hoy. Obviamente vamos a hablar de los temas de aranceles, cómo los mercados han seguido reaccionando de toda la información que se ha presentado y comentar también que el día de hoy se presentaron datos de empleo en Estados Unidos de América. Vamos a ponerlos por acá. Tendríamos ganancias promedio eh, por hora ganancias promedio en Estados Unidos, que sería la variación interanual, ¿vale? Está por acá. También tenemos lo que sería nóminas no agrícolas, está por acá, ¿vale? Y tenemos lo que es la tasa de desempleo, entre los tres más relevantes en cuanto al comportamiento. Eh, nuestra tasa de participación, entiendo un segundo, tasa de desempleo está por acá. Entonces, vamos a ver primero la que más destaca, ¿no? La que por muchos sobre todo en trading, ¿no? Por el sentimiento de mercado que genera al ser el dato más volátil de los datos de empleo, esto genera más sorpresa y por lo tanto el movimiento o sentimiento de mercado que despierta generalmente es mucho mayor comparado con la tasa de desempleo y las ganancias promedio. En este caso, pues simplemente comentar que el dato se presenta por encima de pronósticos, se esperaban 135,000 nuevos puestos y se presentan 228,000 nuevos puestos, obviamente excluyendo lo que sería empleos agrícolas. En este caso, pues la sorpresa es considerable. El dato se presenta por encima de lo esperado y relativamente esto es un dato muy fuerte de empleo y digo relativamente porque los datos son mixtos. Hay que destacar esta parte. En la parte o en el indicador de tasa de desempleo hay un incremento del 4,1 al 4,2%. También esto se encuentra por encima de lo esperado y obviamente esto es un impacto a lo que sería un incremento en los niveles de desempleo, ¿vale? Y a pesar de, como hemos comentado, relativamente podría ser un movimiento muy pequeño al alza, la sensibilidad que ya hemos analizado respecto a este tipo de datos macroeconómicos, sobre todo la tasa de desempleo, es muy alta, ¿no? Por muy pequeño que parezca, 0,10% al alza, estamos hablando de una sensibilidad en la economía real importante y por lo tanto, pues tenemos datos mixtos. Por un lado, un incremento en el desempleo y por otro lado, un incremento o dato por encima de pronóstico en cuanto a nuevas contrataciones en las nóminas no agrícolas. ¿Vale? Entonces, aquí, simplemente pues al ser datos mixtos y al presentarse este buen dato de nóminas no agrícolas, no hay mucha información para la Fed como que pueda eh, o que pueda implicar un cambio en lo que sería el Fed Watch Probability para lo que son los siguientes movimientos de política monetaria en Estados Unidos de América. Y simplemente aquí vamos a ver cómo se mantiene realmente la probabilidad mayor en cuanto a que en la reunión de mayo no se muevan los tipos de interés de referencia y la reunión de junio ya hay una probabilidad mayor en que los tipos se vayan a 25 puntos a la baja, aunque esto, digamos, este movimiento gradual en lo que serían las probabilidades, incluso vamos a ver las siguientes reuniones, la probabilidad de siguientes reuniones. Para julio también el mercado empieza a esperar, o más bien, vamos a poner junio,
4.25. Sí, para julio esperaría el mercado otro movimiento a la baja de 25 puntos básicos. Para septiembre otro movimiento a la baja. Y para octubre otro movimiento a la baja, ¿no? Prácticamente la probabilidad que por lo menos este indicador del CME Group nos está reflejando son cuatro movimientos a la baja, a pesar de que la Fed ha mencionado solo dos durante el año 2025. Y aquí simplemente comentar que si bien los datos de empleo pues son importantes, son mixtos y esto no podría estar, los datos de empleo no podrían estar moviendo abruptamente estas visiones que se esperan en la política monetaria de Estados Unidos, sino más bien sería el tema de aranceles, ¿no? El tema de que la guerra comercial se esté dando ya a un grado mucho mayor, mucho más tangible, mucho más real. Esto es lo que estaría colocando estos niveles de probabilidad, pero también hay que comentar que no es tan fácil simplemente decir, pues se espera un impacto en la economía fuerte en Estados Unidos de América, por lo tanto la Fed tendría que hacer estos movimientos. La realidad es que no es fácil. Y aquí me voy o el por qué de que no es fácil es porque la Fed tiene dos impactos, ¿no? Espera dos impactos con este tema arancelario, que como hemos comentado, uno es un repunte inflacionario de la inflación al alza, al encarecer pues con los impuestos todos los niveles o todas las importaciones que entran en Estados Unidos. Gran parte de ese incremento en el costo tendría que ir hacia lo que es el consumidor final, ya lo hemos platicado, y por lo tanto el repunte inflacionario sería esperado. Pero por otro lado, digamos, sabemos que la Fed cuando hay más alta inflación, pues lo que buscaría pues es incrementar los tipos de interés para disminuir estos impactos en precios. Pero por otro lado tiene un impacto económico esperado por lo que sería pues simplemente una desaceleración en Estados Unidos, e incluso una desaceleración global, y por lo tanto pues tiene este conflicto dual. Aquí me gustaría apoyarme con una nota muy interesante de CNBC, la voy a citar, en donde nos dice la fuente que a medida de que Trump avanza con enormes barreras comerciales, le juega una mala pasada a la Reserva Federal y a su presidente Jerome Powell. Los aranceles amenazan con obstaculizar los dos objetivos fundamentales del Banco Central estadounidense, que son la estabilidad de precios por un lado y el pleno empleo por otro. Si la Fed recortara los tipos de interés para impulsar la economía, se arriesgaría a impulsar la inflación, que se mantiene elevada a pesar de los avances para controlarla. Por otro lado, si el Banco Central subiera los tipos de interés para mitigar el aumento de precios causado por los aranceles, se arriesgaría a frenar el crecimiento económico. Las nuevas políticas de Trump han puesto a la Fed en una situación potencialmente complicada. Entonces, esto nos dice CNBC y refuerza, ¿no?, lo que hemos venido analizando en las últimas semanas prácticamente, ya con datos más tangibles, como lo acabo de mencionar, más reales, porque los aranceles pues ya se estarían implementando en estos días. Y aquí bueno, por lo tanto, simplemente haciendo un paréntesis, lo que marca el FedWatch como cuatro disminuciones a la baja en este año no es tan fácil, no es tan fácil simplemente de estimar por el impacto económico. Hay más variables en juego o en la mesa, más bien, que sería importante pues manejar y sobre todo pues ir mes a mes monitoreando cómo estas variables macroeconómicas empiezan a moverse. Ya tuvimos hace unos días algunos indicadores de desempleo, de despidos, que se encuentran en niveles históricamente elevados, y esto también es un reflejo de lo que puede estar pasando, en lo que también hemos comentado, en lo que serían los patrones de inversión para las empresas. Las empresas no solo dejan de invertir para proyectos venideros por la incertidumbre que implica un contexto económico como el que tenemos, sino también parte de sus decisiones es, por un lado, no contratar, no hacer nuevas contrataciones, frenar esta parte de nuevas contrataciones, y por otro lado también algunas empresas lo que están haciendo y pueden hacer es empezar a despedir personal, ¿no? Personal que para ellos no sea fundamental, y esto pues que la gestión de costos empiece a ser un tema más importante en cuanto a las decisiones de inversión y las decisiones de fi- financiamiento, inversión, las decisiones de operación
de las compañías, todo eso pues está relacionado, ¿vale? Entonces tenemos una perspectiva compleja. Esto sería como el tema macroeconómico que se puede visualizar para con estos datos de empleo. No hay, no podríamos decir que el empleo está eh, débil para nada, ¿no? Porque de hecho las nóminas no agrícolas están mostrando pues, niveles por encima del promedio, ligeramente por encima del promedio en cuanto a nuevas contrataciones y por otro lado la tasa de desempleo pues se mantiene todavía muy cerca de mínimos históricos, ¿no? Entonces, más bien sería importante esperar, vamos a verlo por acá, todavía se mantienen niveles óptimos, pero lo que sí es cierto es que pues poco a poco se empieza a acercar al 4.3%, que es un piso de los últimos, del último año que podría un techo, perdón, del último año que si se perforara al alza en estos incrementos graduales de la tasa de desempleo, en el monitoreo podría ya empezar a ser un tema relevante, digamos ya como una conjetura puntual de que el empleo ya está dejando de ser o demostrar gran fortaleza, ¿no? Entonces, el monitoreo sin duda sería el tema más importante a tener en cuenta. Y ya en lo que sería el impacto en los mercados, podemos ver, voy a poner en velas de 4 horas la temporalidad de la evaluación que estamos haciendo y podemos observar que ya desde el tema de aranceles principalmente, no tanto el tema de empleo, no quiere decir que no sea importante, pero obviamente el foco principal en los mercados está siendo el tema de guerra comercial y lo menciono como guerra comercial porque en anteriores análisis lo he estado comentando como que todas las decisiones que se habían estado dando de Estados Unidos y respuestas de países era probablemente el inicio de una guerra comercial. Ahora estamos a punto de que esto se prácticamente pues se consolide como una guerra comercial global, porque en el momento que empiecen a llevarse a cabo los aranceles, que estamos hablando de los próximos días prácticamente, los primeros días de abril, en el momento que empiecen a ya correr estos aranceles y estas implicaciones en el comercio exterior, ya podríamos hablar de una consolidación de este tema que obviamente sería una situación de impacto global, principalmente en la economía real, tanto en los precios, ¿no? como en la economía real en todas sus vertientes, ¿vale? Y aquí simplemente comentar que una de las reacciones, ¿no? de los países a los que se les está imponiendo aranceles, ya habíamos hablado, analizado ayer la respuesta de von der Leyen por parte de la Unión Europea, que es muy probable que ellos también respondan con aranceles. El día de hoy China se suma a estas respuestas y nos dice la fuente CNBC que el Ministerio de Finanzas de China dijo el viernes que impondrá un arancel del 34% a todos los bienes importados de Estados Unidos a partir del 10 de abril, ¿no? Prácticamente en los próximos días. Luego de que los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a principios de esta semana se llevará a cabo. China insta a Estados Unidos a cancelar de inmediato sus medidas arancelarias unilaterales y resolver las diferencias comerciales mediante consultas de manera igualitaria, respetuosa y mutuamente beneficiosa. ¿Vale? Esto sería como la respuesta directa por parte de China. Obviamente tenemos pues también impacto en lo que serían los precios principalmente de los índices bursátiles y también comentar que parte de la respuesta no solo es esta declaración por parte pues, de su Ministerio de Finanzas, sino también que el país asiático pues ha estado referenciando o está haciendo algunas, lo voy a poner por acá, en un segundo. Aquí está. Nos dice CNBC que Beijing también presentó una queja formal contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio, la OMC, confirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado pues hecho en las previas horas, diciendo que la política arancelaria de Washington viola gravemente las reglas de la OMC, daña gravemente los derechos e intereses legítimos de los miembros de la OMC y socava gravemente el sistema de comercio multilateral basado en reglas y el orden económico y comercial internacional, ¿vale? Entonces también se están haciendo ya quejas formales
por parte pues, de organizaciones globales, por ejemplo la OMC, porque definitivamente esto que platicábamos ayer del cambio de paradigma, desde el enfoque comercial en este caso, pues es un tema importante porque el cambio de paradigma sería de estar pues como como economías altamente integradas por un lado y altamente abiertas por otro lado, porque prácticamente muchos tratados comerciales se mantenían pues, no aranceles, precisamente no barreras arancelarias, no barreras no arancelarias, para que pues, los productos y servicios pues, fluyeran alrededor de todas las cadenas de valor globales, pero esto, si continúa, si se implementan los aranceles y las respuestas, tanto las imposiciones arancelarias de Estados Unidos, tanto las respuestas de otros países como China o la Unión Europea hasta este momento, empiezan a darse y consolidarse, entonces estaríamos hablando de que el cambio, ¿no? de globalización hacia una visión más proteccionista, hacia visiones regionalistas también, porque no solo está el enfoque proteccionista que Estados Unidos está poniendo en la mesa en el enfoque global, sino también están en los enfoques regionalistas donde regiones o tratados regionales o bloques regionales pues también están haciendo alianzas y están protegiendo sus economías con sus flujos monetarios y sus flujos comerciales o financieros incluso. Entonces, pues claramente esto ya sería cada vez más claro, lo hemos mencionado, que esto ya está pasando, no es nuevo, esto ya viene pasando desde los últimos años, pero con esto se haría mucho más visible con este cambio de paradigma comercial, geopolítico, financiero, en algunos casos también, desde el enfoque global, ¿no? Lo que era, lo que conocíamos como el orden mundial, pues definitivamente está teniendo un cambio importante y lo que está pasando en estos días pues, nos lo hace más visible, ¿vale? Dicho todo esto, simplemente voy a hacer un review, ¿no? Hemos estado analizando los niveles, no me voy a detener mucho en eso, simplemente voy a hacer un resumen de lo que está pasando en todos los precios. eh, y podemos observar que los índices en Estados Unidos continúan su caída, ¿no? Muy agresiva. El Standard Poor's 500 está bajando el menos 4.5%, el Nasdaq el menos 4% aproximadamente y el Dow Jones el menos 4% también. Y por ejemplo, el nivel que habíamos comentado que podría haberse logrado o no logrado, sino más bien se podría haber testeado, ¿verdad? Se podría haber dirigido más bien el nivel en puntos, el Standard Poor's 500 en lo que pudiera ser días o semanas, en 2 días prácticamente, o en un día, en 2 días, primero el día de rompimiento y posteriormente el día de llegar al nivel, pues se está llegando, ¿no? Está llegando a los 5.144 puntos. Estamos hablando de que desde el nivel más alto hasta el momento se acumula una caída porcentual del menos 16% aproximadamente en el índice estadounidense y definitivamente esta es una zona muy importante dentro de la estructura de corto plazo, ¿no? Podríamos alargar un poquito lo que sería, un segundo, ok, denme un segundo, por favor, que lo que quiero alargar es esta zona, ¿no? Prácticamente lo que sería una de las directrices que era la siguiente, ¿no? Que estaba marcando el nivel de la tendencia de mínimos y máximos crecientes, pues era esta, pero el día de ayer casi se rompe y el día de hoy la estaría perforando. Eso lleva a un siguiente nivel que ya lo habíamos platicado, está llegando el día de hoy, los 5.150 puntos, y posteriormente, pues estamos hablando ya de otros niveles sumamente relevantes, ¿no? El primero de ellos a evaluar serían los 4.817 puntos. Y hay otro también sumamente importante que son los 4.200 puntos aproximadamente en el Standard Poor's 500. Obviamente son niveles lejanos, lo que podríamos decir en cuanto a un nivel de disminución bursátil, pero son niveles importantes en el supuesto de que se perforara la zona de los 5.150 puntos,
¿vale? Sería razonable que este nivel pues tenga algún movimiento de reacción al alza, porque definitivamente los mercados, como lo hemos comentado siempre, no son verticales, no caen de un momento a otro de forma vertical completamente, sino van haciendo oscilaciones. Entonces, independientemente que el último tramo sea de mayor fortaleza bajista, podría ser muy razonable pues que empiece a oscilar, ¿no? Este movimiento que ya en el gráfico de líneas podemos ver ha sido completamente vertical en los últimos días, y pues que vaya buscando niveles, ¿no? Porque definitivamente es una zona importante el nivel que está testeando el día de hoy. Entonces, de perforarse a la baja, tendríamos como un primer nivel relevante de impacto bajista, 4.800 puntos, y un siguiente nivel en 4.200 puntos en el Standard Poor's 500, aunque también mencionar que en el largo plazo la tendencia sigue siendo alcista. Los mínimos y máximos crecientes en el largo plazo no se han perdido, y por lo tanto pues esto es una zona, incluso podremos aquí tomar el cierre de este último tramo, me parecería en lo personal muy razonable que este cierre del último tramo pues también pueda converger como una zona de soporte y que pues le cueste trabajo al nivel en puntos bajar todo este espacio muy cercano a los 5.000 y los 5.100 puntos, ¿no? Ya en la totalidad, ¿no? Voy a ampliar un poquito el rango y toda esta zona sería importante como un nivel de soporte, ¿no? Porque definitivamente pues, las caídas que hemos estado presenciando no son menores, no son cualquier cosa, digamos. Entonces, esto sería, ¿no? Dentro de los siguientes niveles que el Standard Poor's 500 podría dirigirse porque, repito, la tendencia alcista de largo plazo sigue siendo alcista. Y esto hay que decirlo también. Al momento, pues está corrigiendo fuertemente, pero se trata de una corrección, no un cambio de tendencia. Entonces, lo que sí es que el VIX está explotando de una forma importante, prácticamente ya ha perforado lo que sería los niveles, vamos a ponerlo un tanto más claro por acá, los niveles de la resistencia a los 27 puntos, ya se la ha llevado al alza, está llegando a la resistencia de los 41 puntos. Esta también es una resistencia importante, no es menor, y probablemente pues pueda funcionar como un nivel de resistencia para el Standard Poor's 500, aunque definitivamente pues, las zonas no son no son tan claras porque la volatilidad es importante, ¿vale? Un nivel que podría resultar, voy a ampliar la zona de retroceso en el caso de que revierta al alza en este último tramo de movimiento a la baja. Si soportara esta zona, el Standard Poor's 500 como nivel de soporte, podría buscar lo que sería primero un nivel en retroceso de Fibonacci de 5.500 puntos, posteriormente un nivel en los 5.600 puntos aproximadamente, y yo creo que ya una zona un tanto, ya no de retroceso en el impulso bajista, sino ya una recuperación alcista un tanto más clara, pues sería que recupere los 5.700 puntos, ¿no? Ya lo que en probabilidad pues eh, podría poner en la mesa que el precio recupere pues prácticamente los máximos históricos, ¿no? O el valor en puntos. Entonces, ¿por qué me refiero tanto al Standard Poor's 500? Porque prácticamente es un referente global, la correlación con muchos índices bursátiles alrededor del mundo es muy alta, ¿no? Con el Standard Poor's 500 y otros índices a nivel global, y simplemente pues colocar los escenarios que en este punto ya puede ser, ya no hay una mayor probabilidad, ¿no? Así como puede perforar a la baja por el sentimiento de mercado actual y por las perspectivas de impacto de la economía real, si esto se consolida, o sea, repito, si los aranceles ya empiezan a entrar en vigor y no hay ninguna negociación o no hay unas mejoras o no hay mejoras en las negociaciones más bien entre los países, pues podría haber una perforación a la baja de los niveles y que se dirija hacia estas zonas que hemos platicado, pero también hay una probabilidad, digamos, de igual ponderación o de igual magnitud de que recupere porque es una zona de soporte importante en el índice bursátil, ¿no?
y el escenario simplemente pues que sea que vaya a buscar estos niveles, ¿vale? Dicho esto, voy a hacer un review rapidísimo. Los índices el día de hoy en Europa ya han caído fuertemente, o la reacción ha sido mucho mayor. El CAC francés cayó hasta el cierre del día de hoy -4%. El DAX alemán cayó -5% aproximadamente, empezando a perforar niveles de comportamiento alcista, o sea, ya son niveles claros de perforación a la baja. El IBEX cayendo -5% el día de hoy. El índice de Reino Unido cayendo el -5% también. En América, el IPC de México cayendo el -3%, ¿no? Borrando la ganancia que el día de ayer logró. El Nikkei cayendo -3% aproximadamente. El Bovespa, bueno, el Nikkei es obviamente asiático. Bueno, me voy primero con los americanos. El Bovespa de Brasil cayendo -3% aproximadamente. El Merval de Argentina cayendo -8% hasta el momento y perforando niveles de soporte importantes dentro de su estructura de precio, ¿no? Que es toda esta zona, pero también rompiendo, si es que cierra similar a lo que está haciendo ahorita, o sea, cierra por debajo de estos niveles el día de hoy, pues también abriría la probabilidad a mayores caídas, pero la caída del Merval también es muy importante, rompiendo estructuras ascendentes. Lo que sería el índice el IPSA cayendo -3%, el índice de Perú también -4%, entonces eso ha pasado en América. Y en Asia, nuevamente me refiero al Nikkei de Japón, -3%, dentro de los más importantes, obviamente. eh, y por otro lado, también China, el índice de China, cayendo, aquí podemos apreciar, cayendo, pues tratando de perforar a la baja, ¿no? Lo que sería los 12.700 puntos, en un nivel, ¿no? En una zona muy importante que había estado manteniendo en los últimos meses, incluso el índice chino, pero que definitivamente pues está abriendo la probabilidad de que también caiga, porque en este caso la respuesta de China pues es ampliar la guerra comercial o agravar la guerra comercial, que obviamente pues cada nación está en el derecho que considere de tomar respuesta a cualquier movimiento, tanto comercial, financiero, geopolítico, de cualquier índole, están en todo su derecho de dar cualquier respuesta que consideren. eh, pero definitivamente pues sí llama la atención que lo que estaría haciendo pues es ya no actuar en lateralidad, sino incluso empezar a hacer un movimiento de canal bajista descendente, ¿no? En cuanto al último comportamiento, porque definitivamente pues no ha podido superar esta zona, ¿no? De lateralidad, y al contrario también está teniendo impactos a la baja el índice chino bursátil. Vale, entonces sería el comportamiento de los índices. El Bitcoin pues no está siendo tan afectado, está aguantando con movimientos muy pequeños a la baja en -0.28%. Ya se imaginarán pues qué está pasando las criptodivisas a nivel, o todas las que existen, ¿no? Es el referente principal, es el Bitcoin, eso es sabido y demostrable. Los commodities, también haciendo un review, bajando en su mayoría, el oro cayendo -2.6%. Los metales también cayendo -6%, la plata. Metales industriales como el aluminio cayendo -3%, el cobre -8%, una caída muy abrupta también. El paladio -2%. El platino, un metal industrial muy importante también, -4%, rompiendo estructura, interesante también. El, bueno, aquí ya nos vamos a la energía, el gas natural cayendo -7%. El petróleo, la gasolina, cayendo -5%. Las referencias del Brent de petróleo, y el Brent y el WTI cayendo -7% aproximadamente, tratando ya, ahora sí, de romper el soporte de los 62 dólares por barril. Obviamente cayendo pues, fuerte, ¿no? Ya en los alimentos cayendo -3%, un referente de carne, el café -4%, la soya -2%, el cacao -8%, prácticamente los commodities en su mayoría cayendo. Y para no meterme mucho en detalle, porque también quería hablar del petróleo, no me va a dar tiempo, pero
para no meterme mucho en detalle, pues simplemente recordar que una desaceleración global es una potencial disminución baja de la demanda global y por lo tanto los commodities tienen en estos momentos tienden a tener estos impactos a la baja, por lo que sería pues una menor demanda, ¿no? Por lo menos en la previsión los mercados pues empiezan a descontar movimientos, ¿vale? Y por último el índice dólar eh, cayendo, sigue con sus caídas, aunque el día de hoy ha teniendo recuperación pues movimientos, el euro mantiene movimientos al alza, aunque con algunas correcciones. El euro, la libra el día de hoy en depreciación. También el yen japonés aguantando los niveles de la estructura. El peso mexicano también pues depreciándose aproximadamente el menos 3%, lo que sería una apreciación del dólar contra el peso mexicano del 3%, regresando al nivel promedio de incertidumbre, movimiento importante. Y también el canadiense que tenemos por acá depreciándose el 1% aproximadamente, también dirigiéndose hacia el promedio que había estado manteniendo, ¿vale? Con esto termino, o sea, quisiera alargar lo que sería la emisión, pero no me da tiempo. Yo simplemente quisiera agradecerles por acompañarnos. Si esto les resulta de algún valor, suscríbanse en nuestros canales que están en pantalla, denos like, compartan nuestra información pues, para que a otras personas les pueda funcionar de valor y simplemente sepan o estén, eh, pues simplemente sepan que vamos a estar continuando con los análisis. Estamos en un momento de mercado muy interesante y es importante el monitoreo, ¿vale? Muchas gracias por su tiempo y con esto terminamos. Gracias.